En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, a usted bienvenido a la edición del día feriado por la fiesta de San Pedro y San Pablo. Hoy es lunes 2 de julio de 2018. Esta es la emisión 18.201 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa. Y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén, para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Ya hemos empezado el mes de julio, un mes de julio bien interesante porque hace un poco más de 2 semanas tuvimos la elección del nuevo presidente de la República. Esta mañana vamos a conversar con el doctor Juan Camilo Quintero Medina, él es el gerente de la ANDI en Antioquia. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. El invitado de esta mañana es un hombre que es, digamos, apasionado por los temas relacionados con los saberes de tecnología e innovación. Bienvenido al Noticiero Económico Antioqueño y de nuevo reiterándole el saludo de J. Enrique Ríos. Doctor Juan Camilo, ¿qué es lo que espera el gremio de los empresarios, la ANDI como tal, en Antioquia? ¿Qué es lo que esperan del nuevo gobierno que se inicia el 7 de agosto? Buenos días. Bueno, muy buenos días, José Antonio, a J. Enrique Ríos, lo mismo, un saludo muy especial y a todos los radioescuchas. Yo creo que el presidente tiene unos retos muy importantes en materia regional. Yo creo que la apuesta desde la ANDI es que las autopistas de la cuarta generación de la prosperidad puedan llegar, digamos, a un buen término, un feliz término. Por supuesto, el sistema de salud nos tiene un poco angustiados. La situación de Salud yo creo que no da más espera y de hecho hemos venido con ProAntioquia ayudando para ver cómo nos sumamos todos para que este tema se resuelva y seamos, digamos, responsables con toda esta situación de estos 1.700.000 afiliados. Desde el Comité Universidad Empresa Estado, del cual nosotros hemos jugado un papel muy importante en la ANDI, hemos considerado que la ciencia, la tecnología y la innovación debe ser una conversación permanente con el presidente Iván Duque, porque definitivamente hemos decidido que la innovación debe ser el verdadero driver de la economía antioqueña. Y por supuesto, pues hay preocupaciones en el entorno nacional, pues que le corresponden, digamos, a nuestro presidente Bruce McMaster, pero que él en repetidas ocasiones lo ha dicho, y es el tema, digamos, de la reforma tributaria. Hay que bajar un poco los impuestos a las empresas colombianas que ya se sienten agobiadas con esta tasa de tributación tan alta, controlar el gasto. Ese ha sido, digamos, una coincidencia con todos los gremios también. Nos preocupa y hay que tratar, digamos, de moderar, digamos, ese déficit fiscal. Y por supuesto el tema de la formalización empresarial y de la estabilidad, no solamente tributaria, sino en todos los aspectos legales. Doctor Juan Camilo, en el año 2010, cuando inició la administración del presidente Santos, una de las locomotoras era la relacionada con la innovación, pero en más de una ocasión en reuniones a las que asistimos se dijo que esa locomotora se descarriló hace mucho rato y no arrancó como en forma. Pero cuando usted mira el futuro, ¿de qué manera el nuevo gobierno debería actuar para fomentar esa innovación que se reclama en el país? Nosotros le hemos venido haciendo una propuesta al gobierno nacional. Nosotros consideramos que la ciencia, la tecnología y la innovación es un factor determinante de la política industrial y la política industrial en Colombia.
es el camino para la sofisticación de la economía, de poder generar productos con mayor valor agregado y que nos den mayor competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Y consideramos que Colombia cada vez ha venido evolucionando, ya tenemos más doctores, los grupos de investigación cada vez son mejores, por supuesto la transferencia de las universidades ha aumentado, cada vez se generan más patentes, se solicitan más, pero la preocupación de nosotros es el cambio tecnológico y la velocidad. Y por eso le estamos proponiendo al país que debemos empezar a hablar de apropiación tecnológica y de adopción. ¿Qué significa eso? Que rápidamente los grupos de investigación y los centros de desarrollo tecnológico tienen que hacer esfuerzos por transferir tecnologías y generar tecnologías con un poco más de velocidad. No en todo se puede, hay que reconocerlo, pero haciendo, digamos, alusión a una premisa tan importante en la innovación que es: cuando algo existe ya en el mercado, cómpralo, no lo desarrolles. Le estamos proponiendo a ProColombia, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ya hemos venido conversando con ellos, a través de las rutas tecnológicas que diseñamos con Impulsa, de montar unas misiones para empezar a comprar tecnología y podernos montar en esa curva de aceleración, porque de lo contrario la brecha cada vez va a ser mayor. Y creemos que el gobierno tiene que hacer esfuerzo, pero también lo tienen que hacer los empresarios. No solamente llevamos 8 años donde la ciencia y la tecnología pasa otra vez, yo diría que muy raspada en recursos, en capacidades y demás desde el gobierno nacional, sino también en el gobierno del presidente Uribe se trataron de hacer cosas, pero no lo estamos logrando a los niveles que estamos esperando. Colombia lleva más de 16 años proponiendo que debemos estar en el 1% del Producto Interno Bruto, y a duras penas hemos logrado con las regalías alcanzar niveles del 0.75 más o menos, y con unas regalías que no fueron bien distribuidas y bien ejecutadas como lo vimos en algunas partes del país. Entonces, creemos que llegó el momento de definir una nueva estrategia, de poner un nuevo norte, de unificar todos los presupuestos nacionales. Hay muchos, podemos hablar de esto posteriormente, pero el recurso está totalmente fragmentado y creemos pues consistentemente que sin ciencia, tecnología e innovación difícilmente vamos a poder competir. En muchos escenarios donde a usted lo hemos escuchado y además también lo hemos leído en las columnas de opinión, usted, doctor Juan Camilo, se ha referido a la brecha tecnológica. Que en lenguaje de Coquito, ¿qué es la brecha tecnológica y cuál es la brecha en Colombia? Lo voy a resumir muy rápidamente, pero básicamente ¿qué hace? La investigación básica lo que hace es descubrir lo que ya existe en la naturaleza. La investigación aplicada utiliza esos conocimientos descubiertos y otros ya existentes para producir nuevos conocimientos que permitan o nuevos desarrollos que permitan llevar al mercado. Y la innovación es poder penetrar en el mercado estos desarrollos. La brecha consiste en que básicamente Colombia tiene unas capacidades tecnológicas adoptadas en las diferentes empresas. Y cuando nosotros medimos eso, lo comparamos con el mundo. Esas capacidades que tenemos y esas tecnologías que estamos utilizando, ¿cómo se comparan con la frontera del conocimiento de los países más desarrollados y con las industrias más avanzadas y los centros de investigación? Esa diferencia entre esas tecnologías, por niveles de productividad, por niveles de eficiencia, de sofisticación, permiten determinar una brecha. Y esa brecha se le da, digamos, un valor numérico, y con eso se determina cuál es el tamaño de la brecha que hay que cerrar. Y cuando usted analiza los diversos sectores, entonces, ¿cuáles serían de avanzada y en cuáles hay que trabajar demasiado? La realidad del estudio es digamos, un poco crítica, porque lo que demostró es que el país, en las 8 industrias analizadas, está trabajando sobre tecnologías de impacto actual, es decir, tecnologías que ya por lo general están maduras, pero las tecnologías emergentes, que son las tecnologías de frontera y las tecnologías que están en crecimiento, difícilmente están siendo apropiadas en Colombia. Y esa es la preocupación, porque estamos utilizando todas tecnologías que en cierta medida funcionan en nuestros contextos, pero en el mundo ya están teniendo un grado de obsolescencia importante, y eso en el mediano plazo, y en el mediano plazo estamos hablando de 2-3 años, pues empieza a tener una factura de competitividad
frente a otros países desarrollados donde estamos compitiendo en mercados globales. Entonces, lo que hemos encontrado es que no hay ni dominancia ni tampoco adopción de estas tecnologías, y eso nos está haciendo que tengamos una brecha mayor cada día y que empiece a preocupar porque Colombia puede perder más competitividad. A veces se saca pecho por todo lo que se hace en Antioquia, pero cuando usted mira bien, ¿qué avances son los que muestra, por ejemplo, Antioquia, y cuál es el resultado concreto que se puede observar? Yo creo que hay que reconocer que hemos avanzado mucho. Cada vez trabajamos más articuladamente. El Comité de Universidad en Estado en eso ha jugado un papel fundamental. Ahora tenemos la versión 2.0. Estamos trabajando en financiación, en todos los temas de talento y en plataformas de institucionalidad. Hemos venido avanzando en la construcción, que esperamos tenerlo para final del año, el primer esquema ya de perfil de fondo, para armar un gran fondo en Antioquia para que nos permita financiar la ciencia, la tecnología y la innovación sin depender única y estrictamente del sector público, sino con mayor aporte privado. Yo creo que va a ser un salto revolucionario en la forma de financiar la CTI en Antioquia y posteriormente en Colombia. Entonces, han habido avances, pero la realidad es que la brecha cada vez es mayor con el mundo. O sea, nosotros desde que sigamos teniendo esos niveles de informalidad empresarial del 48%, y donde menos del 0.5% de las empresas en Colombia sean estrictamente innovadoras, y que probablemente, como no están las cifras detalladas para Antioquia, no están desagregadas, probablemente no supere el 2 o 3% de las empresas en Antioquia estrictamente innovadoras. Eso nos tiene que preocupar a todos. ¿Por qué? Porque eso al final nos cobra y nos para la factura. Porque en la medida en que nosotros no estamos hablando en esto, el mundo ya está hablando de machine to machine, de computación cognitiva, de inteligencia artificial, de unas eficiencias en la productividad altísima. Y a pesar de que podemos ver casos, Sofasa, por ejemplo, tiene ya inteligencia artificial, tiene robótica avanzada en sus procesos productivos, pero ese es un caso. Tenemos otros casos, pero no son casos recurrentes, y esa es la gran preocupación, y yo creo que por eso no podemos sacar pecho en Colombia, sino que nos tenemos que preocupar es por lo que está parándose en el mundo. En alguna conferencia yo escuché, por ejemplo, que Novel podría tener también una eficiencia pues cercana al 80% comparada con Estados Unidos. Doctor Juan Camilo, hemos oído hablar mucho también en algunos momentos sobre el llamado ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué tanto se ha consolidado? Y le pregunto además por otro tema, ¿en qué va el pacto de la innovación, que yo sé que es una materia bien conocida para usted? Yo creo que el ecosistema ha evolucionado bastante, tiene los actores necesarios, pero creo que la falencia todavía sigue siendo los recursos. Sentimos que todavía siguen siendo muy bajos desde el Estado y insuficientes desde el sector productivo. Sentemos al sector productivo todavía con una aversión a invertir en ciencia, tecnología e innovación, porque eso intrínsecamente infiere riesgo, y necesitamos que el sector productivo sea mucho más proactivo. Nosotros hemos creído contundentemente que el ecosistema de innovación no se puede mover por lo que empujen los grupos de investigación, sino por las demandas del mercado, y la empresa allí debe jugar un papel fundamental. Entonces, en resumen, vemos que hay un sistema que cada vez evoluciona más, cada vez se solidifica más, con angustias. Los centros de desarrollo tecnológico acá y en Colombia pasan enormes dificultades derivados de la poca financiación que tienen de los recursos públicos, y las empresas todavía demandando muy poco de sus servicios, pero ahí seguimos evolucionando. Y precisamente el pacto lo que buscaba era eso, despertar un poco esa necesidad en el aparato productivo, generar un compromiso más directo y mandar el mensaje de que el sector productivo debe invertir entre el 65-70% de los recursos y el resto del sector público, y no contrario como estaba. Hemos venido avanzando. Hace poco me contaban que ya superamos las 2.000 compañías, o estamos en ese rango. La inversión en Medellín está superando ya el 2% del Producto Interno Bruto de la ciudad. Pero cuando esto ya se conmuta con el departamento de Antioquia, cae bastante, y ahí es donde tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, porque hay una disparidad. Entonces, por eso estamos haciendo una insistencia de que los planes de ciencia y tecnología
de Medellín deben estar también acompasados con Antioquia. Y por qué no, tener una misma institución. Eso yo lo he venido proponiendo de que está en Ruta N, que la gobernación haga parte de Ruta N, invierta sus recursos allí y se puedan montar todas las líneas de desarrollo tecnológico para el departamento y tener un solo frente. No tiene sentido tener dos instituciones y tener presupuestos separados. ¿En qué sectores hay más compromiso y que se pueda pasar, digamos, de un compromiso de papel a materializar iniciativas? Uno siente que los servicios cada vez están ganando más terreno. En los servicios hay que reconocer que están teniendo mucha apropiación digital. Todos los temas de chatbots, todos los temas de inteligencia artificial, todos los temas, digamos, de escritura de código. Eso ha venido, digamos, avanzando. Sigue habiendo una gran falencia en recurso humano en ello, pero nos estamos dando cuenta que las empresas han logrado mutar en ese aspecto y ellos mismos están capacitando a la gente. Hemos encontrado inclusive que esto es una alerta para, no que ponga en riesgo las universidades ni mucho menos, pero las empresas en algunas áreas dicen: yo ya no quiero formar una persona en una maestría o una especialización, 1 año, 2 años, no, yo lo que quiero es unas cosas muy prácticas, que en 6 meses esté formado y esta persona ya tenga todos los conceptos de innovación y pueda empezar a trabajar en innovación en mi organización. Entonces ahí empiezan a tener mucho efecto las metodologías ágiles. Entonces en una evolución de cambio tan agónica en la que estamos, pues uno no puede tomarse tanto tiempo formando su talento, y las metodologías ágiles han llegado para quedarse. No solamente para estrategia, sino para desarrollo de startups, también para desarrollo de innovaciones, para desarrollo de software. El agilismo es supremamente conocido y para formación también. Entonces sentimos que las empresas están avanzando en eso y sentimos que eso es un elemento también que les va a ayudar a acelerar a las empresas de innovación para que sigan cumpliendo con el tema del pacto y podamos llegar al 3%, que es la nueva meta con esta nueva administración. Muchas veces hemos visto el nombre de Colciencias, pero siempre relacionado con la duración de los gerentes que duran a veces menos que lo que sería un banano a la entrada de una escuela, por decir algo así muy coloquial. Pero ¿cuál puede ser el papel real de Colciencias en todo esto de lo que estamos hablando de ciencia, tecnología, innovación, brechas, en fin? Yo creo que Colciencias ha jugado un papel muy importante históricamente en la evolución científica tecnológica del país. Menos en innovación, por supuesto, porque la innovación es una palabra relativamente nueva en Colombia. Pues estamos hablando de un poco más de una década, y que ha entrado y que le llegó el momento de su reinvención. Segundo, a nosotros nos parece que el papel, y más allá de Colciencias, debe haber una institución que realmente lidere la estrategia científico, tecnológica e innovación de Colombia. ¿Un ministerio? Probablemente puede ser un ministerio. El doctor Iván Agudelo ha venido trabajando esta iniciativa con mucha fuerza. Esto ya fue aprobado, digamos, en la Cámara de Representantes, ha tenido 2 debates. Yo se lo he dicho mucho al representante que yo creo que un ministerio es necesario siempre y cuando tenga el presupuesto, porque lo contrario sería simplemente un ministerio con burocracia y con muy poca ejecución. Si logramos tener un ministerio, nos parece que es urgente definir cuál es la estrategia del país en materia científico-tecnológica, porque uno primero define la estrategia y posteriormente la estructura. Pero lo que no podemos hacer ahora es definir la estructura sin tener una estrategia. Entonces, soy consciente que eso se tiene que hacer en paralelo, pero que debe tener estrategia, estructura y presupuesto. Son los 3 fundamentales para que esto nos funcione. Y en un análisis que hemos hecho acá internamente, hemos encontrado que hay casi 1 billón de pesos dispersos en diferentes ministerios. En Mintic, el solo SENA tiene 200.000 millones, tenía 500.000 millones de pesos para innovación, tiene ya 200.000. Impulsa, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Corpoica. Hay casi 1 billón de pesos regados que, si logramos articular esos recursos, definimos un plan estratégico y además de esto le sumamos las regalías y mejoramos, digamos, el sistema transaccional de las regalías ante los OCAT. Yo creo que puede haber fácilmente en Colombia 2 billones de pesos o alrededor de eso para tener un verdadero ministerio con mucha fuerza. Pero insisto, este ministerio no tiene presupuesto, fácilmente nos va a quedar en burocracia. ¿Pudo haberse afectado el recurso para innovación en estos años recientes, sobre todo en estos últimos 2 años, con una economía frenada? Indudablemente las regalías cayeron.
Esto afectó por supuesto las regiones en materia de, digamos, de desembolsos. Al final también la lentitud del sistema evitó que llegaran rápidamente y la formulación de proyectos que no eran muy pertinentes. Pero todos estos recortes presupuestales que se van teniendo por desaceleración de la economía, lamentablemente terminan impactando. Si lo vemos, hace un poco más de un año, o un año aproximadamente, la discusión fue esa. Colcienza fue a la segunda institución que más le recortaron a nivel nacional presupuesto. O sea, le recortaron más de la tercera parte. Y eso fue un golpe supremamente duro. Pero lo que yo le planteaba al país es que está muy bien ese recorte, que eso no se debía hacer, o sea, que no es que esté bien, o sea, está bien que haya recortes, pero el problema es que estamos mirando donde no es. Yo insisto, la plata no está en Colciencias, la plata está regada a nivel nacional y ahí es donde tenemos que dar la discusión. Hace 8 años pasaron por acá los offsets, los acuerdos de compensación por compras en materia tecnológica de defensa, más de 10 billones de pesos. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué capacidad le generó al país? ¿En qué se invirtieron? ¿Y cómo generó, digamos, más ciencia, tecnología e innovación? Entonces, muchas veces los temas no los logramos impactar porque no tenemos claro un norte tecnológico, y el norte no puede ser la tercera economía más innovadora de Latinoamérica. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se desglosa? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué capacidades, qué ecosistemas tenemos que desarrollar para poder lograrlo? Y cuando usted habla de todo esto y mira el gremio como tal, las 1000 y pico de empresas afiliadas a la ANDI, a ver, esta es una economía que habla mucho de internacionalizarse, pero yo creo que a punta de commodities no lo lograremos plenamente. Esta ya es como tanto que se habló de la enfermedad holandesa cuando llegó el boom petrolero. Ahora tuvimos esta caída, estamos volviendo, digamos, a recuperar espacio y ya el ministerio anunció que de nuevo vuelven, digamos, los recursos provenientes, digamos, de las rentas petroleras, pero la realidad es que el país tiene que aprender. La ANDI ha venido planteando desde hace ya varios años, Bruce lo ha dicho en diferentes escenarios, necesitamos una política industrial, hay un COMPES, pero necesitamos, ese COMPES tiene que tener presupuesto y tiene que tener unos programas específicos. La ANDI en cabeza de Bruce ha venido pidiendo desde hace un tiempo importante. Yo lo he presenciado en discusiones con el ministro de Hacienda en la Junta Directiva, un drawback para los exportadores. Y volvemos, pero sentimos que no ha habido, digamos, como el momento. Y todo esto termina, digamos, todos estos bajones de la economía terminan afectando no solamente la ciencia y la tecnología y otras cosas, pero lamentablemente siempre la ciencia es lo que termina recortando, y eso es lo que tenemos que cambiar, porque con la ciencia podemos producir mayor valor y tener mayores ingresos para el país, y eso es lo que no han entendido, digamos, muchas veces algunos economistas y algunas personas que están, digamos, en el poder. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos, doctor Juan Camilo Quintero Medina, gerente de la ANDI en Antioquia. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Gracias, José, y un saludo pues muy especial a Jota y a todos los oyentes. Muy amable, señor, y para todos nuestros oyentes, muy buenos días. Invitación a escuchar la emisión del Noticiero Económico Antioqueño mañana martes en el horario de las 7:30 de la mañana. Un feliz día.